con el auspicio de Entel Digital. Presentamos Mirada Económica. Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora dedicada exclusivamente a la economía en una semana que lamentablemente no hemos tenido buenas noticias para nuestro país, sobre todo en uno de los indicadores más sensibles, el desempleo, 8,9%, un alza casi de un punto respecto al mismo trimestre del año pasado. Estamos hablando de agosto, octubre, 15% más de desempleo. Lo vamos a profundizar en algunos minutos con el economista Juan Bravo, pero queremos comenzar con buenas noticias. La inflación, el costo de la vida, que ha traído no muy buenas nuevas en los últimos 2 años, sobre todo en muchos productos que tienen relación con la alimentación. Pero uno que había subido mucho, afortunadamente está cediendo, y es una muy buena noticia para el bolsillo. Por fin se consolida la baja del precio de los huevos. Este producto ha caído un 15% solamente durante el mes de noviembre, y lo notan los consumidores. ¿Qué hay detrás de esta caída? Lo vemos en la siguiente nota. Me los como a veces frito con tomatito y harto perejil. Normalmente en la mañana como desayuno. Para el desayuno, preparaciones de panqueques. Hervido o en tortilla, más que todo. Es un producto indispensable en nuestras mesas, rico en proteínas y con preparaciones para todos los gustos. El huevo por fin baja de precio. Compré hoy día la docena bien bonito a 2.400 pesos y fresquito. Esta vez lo conseguí más barato. Ese de 4.950 lo compré la semana pasada en 5.200. Que siga bajando, ojalá le hace bueno a los consumidores, los que realmente resentimos en el bolsillo. Una realidad que notan los consumidores y también las cifras oficiales. Solo en noviembre este producto ha disminuido su valor en un 15% según datos de la ODEPA. Pero ojo, si comparamos el precio con el de junio, observamos que una bandeja de 30 huevos blancos de tamaño grande pasó de 7.385 pesos a 5.157, mientras que la misma bandeja, pero de huevos de color, pasó de 7.700 a 5.545 pesos. Bastante, han bajado como el 40% más o menos de lo que estaba antes. Ya ahorita la gente tiene la oportunidad de comprar hasta la caja. Sí, ha bajado bastante. Para que si la semana, hace como 3 días, todavía yo lo tenía 6.000, 6.500. Y ahora está sobre debajo de los 5.000 pesos. Sí, ya las ventas se han visto más. Ya la gente ya no compra una bandeja, compra para el 3. ¿Sí? Entonces... Este es el huevo super blanco, el más grande, cuya bandeja de 30 cuesta 5.600 pesos, o sea, 186 pesos la unidad. Pasamos al extra color. Los 30 están por 5.000 pesos, es decir, 166 pesos la unidad. Luego viene el extra blanco, 4.700 pesos los 30 huevos y la unidad 156 pesos. Y al final encontramos el de segunda blanco, el más pequeñito, cuyo precio es de 3.900 pesos los 30, es decir, 130 pesos la unidad. Son los precios del día en la Vega Central, pero ¿qué está detrás de esta caída? Hay 3 factores que lo explican. Primero, la naturaleza. Después del solsticio de primavera empieza a haber más luz solar, las gallinas ponen más huevos. Desde enero hasta esta semana hemos visto una baja cerca de un 30% en el precio internacional del maíz. El maíz es el alimento más importante en la dieta de las aves, cerca de un 70%. También ya dejamos de lado todo el efecto de la gripe aviar sobre el precio per se. Toda vez que estos 3 síntomas se junten, debería haber presiones a la baja o por lo menos mantenerse esta tendencia. En simple, con los días de calor las gallinas ponen más huevos, aumenta la producción y la tendencia ya es clara. El huevo deja de valer oro. Ya, buena noticia con los huevos, pero vamos a hablar ahora de, podríamos decir, la cruda realidad de nuestra economía. Estamos en un momento con un crecimiento plano, con una economía que está complicada y lo hemos visto durante las últimas jornadas, sobre todo un indicador que es súper sensible, que es el empleo. Estamos aquí en el estudio con Juan Bravo, especialista en temas laborales de la Universidad Diego Portales. Juan, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola Andrés, muy bien, muchas gracias por la invitación. Te invito a que veamos en la gráfica, vamos a ir durante la conversación desmenuzando las cifras entregadas por el INE para entender qué está sucediendo en nuestra economía en materia laboral. Vamos con la primera gráfica, vamos aquí a ir desmenuzando los números. 8,9% para el trimestre agosto-octubre, Juan. Si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado,
8% teníamos el año pasado, se nota al tiro casi un punto de alza, y llevamos 12 alzas consecutivas, 12 meses consecutivos de alza, Juan. ¿Qué te dicen de partida estos números? Sobre todo comparando un año con otro, porque en el empleo hay que comparar trimestre con el mismo trimestre del año pasado, y un tema de estacionalidad. Exactamente. Esta es la comparación ideal, ¿cierto? Comparar respecto al mismo periodo del año anterior para evitar que el análisis quede ensuciado por cualquier efecto estacional. Y efectivamente tenemos 12 meses consecutivas de alza, que esto tiene que ver justamente con el periodo de debilitamiento de la actividad económica. Recordemos que tuvimos 3 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica entre el cuarto trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2023, y el tercero, con suerte, logramos crecer al 0,6%. Entonces, justamente... O sea, este 8,9 comparado con el 8, ¿es el reflejo de lo que tú estás diciendo, que la economía se frenó? Exactamente. O sea, aquí viene un debilitamiento de la actividad económica que lo que hace es que reduce fuertemente el dinamismo de la generación de empleo, en especial de la creación de empleo asalariado formal en el sector privado. Eso es lo que lleva hacia abajo, ¿cierto?, los ritmos de creación de empleo, y que lamentablemente ya no son lo suficientemente dinámicos entonces para absorber a todas las personas que se incorporan al mercado laboral, y por eso sube la tasa de desempleo. Y un crecimiento del empleo, o los empleos que se generan más que crecimiento, se concentran mucho en el sector público. Ajá. Y hay que entender el sector público para explicar. No es el gobierno de turno, es municipios, Fuerzas Armadas, es el Estado en general. Exactamente. Tenemos, en el último año se crean 184.000 empleos, y el 46% de esos nuevos empleos proviene de empleo asalariado en el sector público, que, como tú bien dices, eso no es solo personal civil del gobierno central, que es lo que mide este informe de DIPRES, ¿cierto?, que sale todos los trimestres, sino que esto es mucho más amplio, porque hay que considerar municipalidades, empresas públicas, servicio municipalizado, el sector público financiero, en fin. Entonces, cuando uno considera todo eso, ¿cierto?, este empleo asalariado en el sector público está aportando el 46% de toda la creación de empleo. Y esto es un elemento que también denota esa debilidad, porque este rol tan protagónico del empleo asalariado público en la generación de empleo nos revela justamente que la creación de empleo asalariado formal en el sector privado está muy debilitada. En periodos de crecimiento alto siempre lidera el empleo asalariado formal en el sector privado, y hoy día menos de la mitad de los empleos que se crean son empleos asalariados formales en el sector privado. Sí, Juan, te invito a ver la siguiente gráfica. Hemos preparado varias láminas para entender lo que está sucediendo. Lo decíamos en la presentación del programa, 882.000 desocupados. Si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado, o sea, con 12 meses, 15% de crecimiento. Y vamos con esto, que este es el dato para que tú nos expliques bien. La fuerza de trabajo crece 3,1%, muy superior a la ocupación, que en 2,1%. ¿Qué significa esto? Esto al final refleja que crezca la desocupación, al final que tengamos más desempleados. ¿Por qué? Sobre todo en estos dos números que lo explican. Ajá, exactamente. Eso es un poco lo que comentábamos antes, ¿cierto? Se crean empleos, sí. Crece 2,1% respecto al año anterior. Más de ocupados, esos son los 183.000 que tú dices, más que el año pasado de ocupados. Exactamente. Tenemos más ocupados que el mismo periodo del año pasado, crecen al 2,1%, pero las personas que desean estar en el mercado laboral ofreciendo sus servicios de trabajo crecen al 3,1%. O sea, se sigue incorporando personas a querer trabajar, ¿cierto?, que buscan empleo, pero no todas lo encuentran. Eso es lo que nos refleja esta brecha, ¿cierto? Crecen al 3,1%. Pero son personas, por ejemplo, perdón, Juan, que se suman por primera vez, inactivas, inactivos, que estuvieron fuera del mercado laboral durante pandemia y se suman. ¿Quiénes son estos que se suman al final, que son menos que los ocupados al final? ¿Por qué hay ese delta? Ajá. Claro, lo que ocurre aquí es que efectivamente la pandemia hizo que mucha gente se saliera del mercado laboral, ¿cierto? Y entonces esta fuerza de trabajo que crece al 3,1% tiene que ver con esa reincorporación. Personas que se están reincorporando, pero también hay personas que salen por primera vez a buscar. Viene de ambos lados. Y eso entonces, hoy día los ritmos de creación de empleo no son lo suficientemente altos para absorber a todas esas personas. Si uno hiciera el cálculo para que la tasa de desempleo se mantuviera estable, igual que el mismo periodo del año anterior, deberíamos haber creado 275.000 empleos y solo creamos 184.000. Entonces, nos faltaron por lo menos
91.000 empleos más, ¿cierto?, para poder mantener la tasa de desempleo estable. Entonces, esa es la brecha de empleo que nos falta. Sigamos revisando gráficas para entender los números entregados por el INE y profundizar en lo decíamos al principio, un indicador que es súper sensible, el desempleo. 183.000, lo hemos comentado varias veces, empleo en los 12 meses, pero aquí hay otro dato que es súper importante. 93% mujeres, 7% hombres. Y vamos con la última estación, y esto es la ocupación. Primero preocupémonos de este número. ¿Cómo entender, Juan, de esta cantidad de empleos generados durante los últimos 12 meses? Casi la totalidad son mujeres. ¿Por qué? Sí, esto tiene que ver con las ramas de actividad que hoy día están impulsando la generación de empleo versus en donde se está destruyendo. Hoy día la rama que más destruye empleo es la construcción, que es una rama eminentemente masculina. Se destruyeron 76.000 empleos en la construcción en el último año. O sea, ahí tenemos una situación realmente grave en materia laboral. Y por otro lado, las dos ramas que más crean empleo hoy día son la salud y la administración pública, que se relaciona con esta alza del empleo asalariado en el sector público, ¿cierto? Y esas ramas son ramas altamente feminizadas. Entonces, esa diferencia, ¿cierto?, en que las ramas más golpeadas son ramas más masculinizadas y las ramas más dinámicas son ramas más feminizadas, contribuye, ¿cierto?, a explicar esta diferencia, donde la mayoría de los empleos generados en el último año son para mujeres. Y este dato también, el último en la gráfica, si podemos mostrarlo, tiene relación con la ocupación. ¿Cuántas personas hoy día en edad de trabajar, que estadísticamente se suma desde 15 años para arriba, si no me equivoco? Claro, mucha gente dice, pero ¿cómo alguien de 15 años trabajando? No, la estadística así lo muestra, 15 años para arriba. A ver, 64,5% de los hombres de 15 años para arriba en edad de trabajar, trabaja efectivamente, y el caso de las mujeres, 47%. A ver, ¿cómo lo comparamos esto previo a la pandemia, Juan? Porque el promedio es 55,6, pero hay un delta, una diferencia de 17% entre hombres y mujeres. Sí. Previo a la pandemia, ¿se sigue viendo que la ocupación sigue castigando a las mujeres o ya no es tan así? Sí, a ver, en ambos grupos tenemos rezago respecto al periodo prepandemia. Ninguno de los dos grupos ha logrado aún recuperar su tasa de ocupación, pero le falta menos a las mujeres para volver al nivel prepandemia que a los hombres. ¿Por qué? Y eso tiene que ver fundamentalmente con el periodo de debilitamiento de la actividad económica reciente, porque como señalábamos antes, las ramas más golpeadas han sido ramas más bien masculinizadas. Entonces, si bien al principio efectivamente la mujer sufrió un impacto mayor en términos relativos, esa situación se revirtió ahora con este periodo de contracción de la actividad económica. Y justamente, de hecho, uno lo ve en distintos indicadores que si bien las brechas de género, por supuesto que siguen existiendo, se han ido acortando. Por ejemplo, en materia de desempleo, ¿cierto? El desempleo aumentó en el último año 5 décimas en el caso de las mujeres, pero en los hombres aumentó en 1,1 puntos porcentuales. Entonces, claro, sigue estando desmejorada la situación de la mujer respecto al hombre, pero se han ido acortando las brechas. Ahora, no por una buena razón, ¿cierto? Sino que porque a los hombres les está yendo particularmente mal. A uno le gustaría que las brechas se acortaran porque a todo claro, se está generando empleo, ¿cierto? Pero las mujeres van recuperando esas brechas. Pero no es así, es que las mujeres se han visto menos golpeadas por este periodo recesivo que los hombres. Sí, Juan, antes de ir a la pausa tenemos que ir al corte de estos 183.000 empleos en 12 meses. La calidad del empleo. Antes de ir a la pausa, la calidad del empleo, cuenta propia, respecto, por ejemplo, a asalariados. ¿Cómo es esa calidad de empleo? En materia de informalidad laboral, afortunadamente el empleo está liderado por empleo formal en el último año, pero tenemos un fenómeno de subempleo que es bastante importante y que se ha mostrado en los últimos 4 meses. En el último dato vemos que... ¿Qué es subempleo? Subempleo, hay dos formas de subempleo. Personas que trabajan jornada parcial, pero en forma involuntaria, porque a esas personas les gustaría trabajar más horas, pero no han encontrado un trabajo donde lo puedan hacer. O personas que tienen educación superior completa, pero ejercen empleos de mediana o baja calificación. Ambas son modalidades de subempleo. Y las personas que tienen alguna modalidad de subempleo han aumentado en 75.000 en el último año. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque el subempleo, en definitiva, es un formato de desempleo parcial, donde la persona no está pudiendo aportar toda su capacidad productiva, y esto vemos que ha ido aumentando en los últimos 4 meses. Cuando vamos a la pausa, al regreso te voy a preguntar por informalidad y este concepto que se ha acuñado. Quiero ver tu opinión de emergencia laboral no declarada, que también ha citado otro economista como David Bravo. Vamos a la pausa, pero antes les contamos a ustedes que incorporar nuevas tecnologías
permite a las organizaciones de todos los tamaños innovar, transformarse y crecer. Con Entel Digital contarás con un equipo de expertos con quienes podrás implementar soluciones tecnológicas seguras y flexibles, basadas en datos, integrando servicios gestionados TI. Juntos, tu empresa evoluciona. Entel, nos vamos a la pausa. Mirada económica. Mirada económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el economista especialista en empleo de la Diego Portales, Juan Bravo. Juan, lo conversábamos en la pausa comercial. A ver, aumenta de manera importante, tú me contabas, la cantidad de personas que, teniendo un empleo, están buscando otro trabajo. Y no están buscando un segundo trabajo, sino que están buscando cambiarse de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, este indicador es muy relevante. Lo que vemos es que en el último dato crecieron casi 33% anual las personas que tienen un empleo, pero están activamente haciendo esfuerzos de búsqueda de otro empleo. Y esta es la cifra más alta desde que tenemos registros históricos. Nunca había crecido tanto. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque estas personas aumentan la presión del mercado laboral. Entonces, ¿qué significa eso? Básicamente que se hace más difícil aún conseguir los puestos de trabajo. Para el que no lo tiene, en el fondo. Exactamente, porque estas personas están compitiendo, en definitiva, con los desempleados por los puestos de trabajo disponibles. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que esto puede, primero, hacer más lenta la disminución de la tasa de desempleo y aumentar la duración del desempleo, que es algo que efectivamente nosotros hemos visto en los datos en los últimos meses. La duración del desempleo, el tiempo que las personas llevan desempleadas, ha ido aumentando. Y en parte tiene que ver con este fenómeno. Y es tan grande el fenómeno que si tú miras la tasa de ocupados que buscan activamente otro empleo, sube de 4,7% a 6,1% en el último año. O sea, sube 1,4 puntos porcentuales, más que la tasa de desempleo, que sube 0,9%. Perdón, sí, bien digo, 0,9 puntos porcentuales. No sé, más de 100.000 personas que están buscando otro trabajo. No es un margen menor. Son 149.000 más y aumenta incluso más que la tasa de desempleo. O sea, esta presión laboral adicional es muy relevante. Y entonces, ¿por qué es tan importante? Porque lo que uno predeciría, este fenómeno en conjunto con las perspectivas de crecimiento para el año 2024, de que vamos a crecer menos del 2%, es que la recuperación del mercado laboral va a ser muy lenta. Va a ir bajando la tasa de desempleo, pero va a ser muy lento porque tenemos esta presión laboral gigantesca que se está acumulando y además no vamos a crecer a tasas demasiado altas. Juan, revisemos el tema de la informalidad, lo habíamos dejado prometido. Vamos con la siguiente gráfica. 27% de informalidad de acuerdo a la medición del INE. A ver, si lo llevamos en números sencillos, la siguiente estación, 1 de cada 4 personas hoy día trabajando en Chile trabaja en la informalidad. Si lo comparamos con la misma fecha del año pasado, 27,7%. Esto es una buena noticia que haya caído 0,7%. ¿Cómo lees la informalidad? Claro, si nos comparamos con el resto de Latinoamérica, países como Colombia, Perú, estamos mucho más abajo. Claro. Pero comparémonos con nosotros, que es importante. Sí. Bueno, por supuesto, es una buena noticia que caiga la tasa de ocupación informal. Hoy día la generación de empleo, si bien no es lo suficientemente dinámica, afortunadamente está liderada por el empleo formal, que eso es positivo, ¿cierto? Que la composición del empleo vaya cambiando hacia una mejor calidad. Ahora, ojo, también esto se debe en buena parte justamente a que el empleo asalariado en el sector público está contribuyendo de manera importante. Por eso, eso ayuda, ¿cierto?, a que sea el empleo formal, en parte que sea el que lidera. Podríamos decir como que distorsiona, entre comillas, claro, que es el aparato público que está empujando. Lo ideal sería que fuera el privado. Lo ideal sería que liderara el privado, ¿cierto? Y eso no está ocurriendo hoy día, porque claro, ahí lo que queda de duda, ¿cierto?, es si no aumentara de manera tan importante el empleo asalariado en el sector público, ¿qué pasaría con esas personas? ¿Ejercerían trabajo por cuenta propia? ¿Estarían en el desempleo? ¿Cierto? Entonces, probablemente la situación sería peor. Pero en materia de formalidad, esta es una buena noticia. Ahora, en esta materia, lo que hay que distinguir es lo que ha pasado en el segmento de personas de nacionalidad extranjera versus las de nacionalidad chilena. Fíjate que la tasa de ocupación informal de extranjeros
está en niveles récord. Estamos hoy día en una tasa de 32,1%. Si nos comparamos respecto al periodo prepandemia, entre los extranjeros la tasa de ocupación informal era de 22,8%. O sea, 10 puntos. Tenemos un alza, 50% en el global. Exactamente, es una alza realmente extraordinaria en un periodo de tiempo relativamente breve. En cambio, en el segmento de personas de nacionalidad chilena, la tasa de ocupación informal ha caído. Previo a la pandemia teníamos 29% y hoy día estamos en 26,4%. Porque claro, generalmente, por ejemplo, la ocupación del extranjero es mucho más alta por un tema de necesidad. Ajá. Pero aquí, ¿por qué se da el hecho de que la informalidad es mucho más alta o creció al nivel que tú nos estás explicando en los extranjeros? Claro, efectivamente, las personas de alguna nacionalidad extranjera, ¿cierto?, tienen necesidades de trabajo muy fuertes, ¿cierto? Entonces, lo que hemos visto ahí es que se ha destruido empleo formal. Y justamente muchas de esas personas, para evitar el desempleo, entonces, están ejerciendo empleos informales. Y eso entonces te explica esta alza tan importante que hemos tenido en la tasa de ocupación informal de personas extranjeras. Vamos con la última gráfica que hemos preparado para entender cuántos ocupados menos en términos de número tenemos respecto a la pandemia o previo a la pandemia. 412.000, Juan, empleos previo a la pandemia, estamos debajo para alcanzar, esta es la gracia, el mismo nivel de ocupación, no la misma cantidad de personas trabajando, sino que el mismo nivel de ocupación, que era un 58%. Y este número también es decidor y tú nos explicabas antes, faltan 316.000 hombres, 96.000 mujeres. ¿Qué nos dice esto? Claro. Como la población ha crecido respecto, ¿cierto?, al periodo de prepandemia, efectivamente ya no basta con recuperar el mismo nivel de empleo. Los 9 millones y fracción. Exactamente. Hay que ver el porcentaje. Claro, de hecho, hoy tenemos virtualmente el mismo nivel de empleo que en el periodo de prepandemia. Exactamente. Pero no basta con eso porque como la población ha crecido, entonces para tener la misma proporción de ocupados de la población, necesitamos crear estos 412.000 empleos más enfocados en hombres, como explicábamos, porque este último periodo recesivo le afectó más a los hombres y eso cambió la situación. Pero faltan tanto en mujeres como en hombres. Ahora, esto que falta, este rezago en recuperar la tasa de ocupación, tiene varias razones. Por supuesto, la primera es cíclica, que tiene que ver, ¿cierto?, con este ajuste de la economía para que los niveles de inflación, ¿cierto?, vuelvan al rango meta del Banco Central, ¿cierto? El Banco Central le aplica esta política monetaria restrictiva, viene un periodo contractivo, ¿cierto? Y eso lo que hace es que enlentece el ritmo de recuperación de la tasa de ocupación, por supuesto. Pero también hay factores estructurales que han ocurrido desde el periodo prepandemia y que también influyen. En primer lugar, en el caso de los jóvenes, cuando uno ve, bueno, ¿dónde están esos jóvenes que antes participaban, ¿cierto?, en el mercado laboral y estaban en un empleo y que hoy día están inactivos? Bueno, lo que vemos es que, exactamente, vemos que hoy día la proporción de inactivos jóvenes por estudios ha aumentado respecto al periodo prepandemia. Entonces, eso es un elemento bien importante porque la contrapartida de esa menor tasa de ocupación en los jóvenes es fundamentalmente una mayor inactividad por estudios. Luego, en el caso de los adultos mayores, en particular en las personas de 65 años y más, tenemos la instauración de la PGU a comienzos del año pasado. Y eso ayudó a que... Sí. Y esa política pública tenía como objetivo declarado evitar que personas de ese grupo etario se vieran forzadas a tener que trabajar para satisfacer sus necesidades más elementales. Entonces, se esperaría que esa política pública genere menores tasas de ocupación en ese segmento. Nos queda un minuto, se nos va el tiempo. ¿Estamos en una emergencia laboral no declarada? Mira, yo diría que hay un deterioro laboral muy importante. Ahí hay que ver, ¿cierto?, diferenciar estas causas estructurales versus lo que es cíclico. Entonces, pero independiente de cómo le llamemos, si emergencia laboral o deterioro laboral, lo que sí yo creo que hay un consenso es que hoy día la prioridad número uno es recuperar la capacidad de crecer a tasas más altas. O sea, si no crecemos más, sencillamente los ritmos de creación de empleo no nos van a alcanzar para eliminar todos los rezagos que tenemos y para absorber a todas esas personas que hoy día necesitan un trabajo y no lo han encontrado. Juan Bravo, te agradecemos esta explicación, esta media hora de conversación de economía, un tema súper sensible como el empleo, tratando de bajarlo y acercarlo ante necesidades económicas y una economía que muchos dicen se mantiene plana. Juan Bravo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima oportunidad de Mirada Económica. Chao, chao.
mirada económica.